Sobre todo lo que quiero compartir es justamente un tema referente a la fe, para que las personas se den cuenta que todo lo que nos puede estar pasando, inclusive la enfermedad, la dolencia, el problema financiero, es un propósito de Dios para poder recibir la bendición. Quiere decir, Dios muchas veces nos hace pasar a una necesidad física, económica, para mostrar su poder. Cuando Dios lleva a los hebreos y los lleva hasta y los atrapa o los acorrala entre el desierto y el mar, el propósito no era que murieran, era justamente mostrar su poder y su gloria, que fue lo que Dios hizo. Quiero compartir con ustedes en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice así: soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a levantar una oración al Señor para que Él use esta palabra para bendecir los hogares que nos están escuchando en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos que esta palabra poderosa pueda penetrar los corazones de todas las personas angustiadas, necesitadas, enfermas, que se encuentren en este momento escuchando este programa. Yo te pido que a través de estas ondas televisivas puedas impactar dentro de sus casas, en sus cuartos, en sus camas, donde se encuentran, en sus salas, y puedas traer una palabra de aliento, de salvación y de sanidad para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando le damos nuestro corazón por primera vez, dice Romanos 19, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué tenemos que confesarlo? Lo confesamos porque Satanás no puede leer tu mente. Él solamente escucha lo que tú dices con tus labios. Y aunque usted no lo crea, hay mucho poder en las cosas que usted dice. Hay autoridad de la boca del cristiano para proferir, para dictaminar palabras de autoridad, de poder, de liberación, de sanidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted confiesa a Jesús como Salvador, usted está declarando que las tinieblas ya no tienen parte con usted, porque usted le ha dado su vida a Jesús. A partir de ese momento, dice Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ha pasado de muerte a vida y no vendrá en condenación. A partir de ese momento, usted se convierte en hijo de Dios. Dice Juan 1:12, los que le recibieron y los que creen en su nombre, le ha dado potestad de convertirse en hijos de Dios. Desde ese momento, dice la Biblia, el Espíritu Santo entra a morar a su corazón y usted se convierte en templo del Dios viviente. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio de sangre. Desde ese instante, Dios lo trata como hijo, pero también hay un problema bastante delicado, que las tinieblas se hacen enemigo suyo. Quiere decir que el resto de la vida que le queda por vivir sobre esta tierra, Satanás va a hacer todo lo que le sea posible para estorbarle, para impedir que tu relación con Dios continúe. Porque Él sabe que teniendo al Señor usted viva seguro, usted vive salvo, usted vive liberado. Ya no tiene más que temer, porque ahora su vida está en manos de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás va a hacer? Él va a usar todas las armas que estén a su alcance para tratar de sacarlo del camino, porque Él sabe que mientras que Dios esté de su parte, usted está protegido bajo la sombra del Omnipotente. Por eso Él va a usar toda la estrategia que le sea posible, permitida por Dios, para intentar
hacer que usted se rinda y se aparte del camino del Señor. ¿Cuáles son las áreas que Él va a utilizar? Primero, para entender el tema, dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Cristo Jesús. Eso significa, cuando usted habla acerca de la minería y usted extrae oro de las minas, cuando saca el oro de las minas, para separar la pureza del oro de los otros minerales y metales que están adheridos a ese metal precioso, utilizan hornos a muy altas temperaturas. Es lo que Dios hace cuando lo somete a usted a una presión extrema. Como dijimos en el caso de Job, Job fue llevado al extremo, pero mire, aún llevándolo al extremo de todo lo que usted podría imaginar, dice la Biblia que no pudo Satanás robarle su integridad. Y Job dijo en sus propias palabras: aunque Jehová me matare, en él seguiré esperando. Una cosa admirable, una vida ejemplar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque Dios quiere que usted sufra? No, simplemente porque es la manera como Dios nos enseña a confiar en Él. La Biblia dice: somos bendecidos con el creyente Abraham, Gálatas 3:13. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice, hay tantas promesas y todas estas se refieren a una sola cosa. Cuando usted ve que la promesa no se le cumple porque está pasando problemas financieros, o la promesa no se le cumple porque la Biblia dice somos sanos por la llaga de Jesús, pero usted está enfermo, entonces ¿la Biblia acaso miente? No, es la forma como Dios le enseña a confiar en Él. Dios permite que esté enfermo, Dios permite que haya gente en tu casa que no se convierta. ¿Con qué propósito? Para mostrarte su poder, para ver que usted pueda ver la mano de Dios sanando enfermos, pueda ver la mano de Dios proveyendo en la necesidad. ¿Cómo va a glorificarse Dios si no hay enfermos a quien sanar? ¿Cómo se va a glorificar Dios si no hay a quien cambiar? ¿Y cómo se va a glorificar Dios si no hay deudas que pagar? Es justamente Él el que hace la llaga y la cura, el que hace la herida y la venda. Él lo hace de esta manera para que la fe de los creyentes pueda incrementar, pueda crecer, pueda hacerse poderosa. A su nombre. Dice la palabra del Señor, otra de las áreas donde somos probados, porque Dios va a permitir que Satanás nos pruebe en diferentes áreas. Una de ellas es el mundo, que tiene el problema principal en la juventud cristiana. ¿Por qué tiene problema en la juventud cristiana? Porque la juventud se siente atraída por la forma de vida del mundo. La fiesta, las diversiones, la manera de vestir, la manera de vivir y las costumbres mundanas rodean a la iglesia y tratan de filtrarse dentro de ella. ¿Por qué hace esto Satanás? Porque quiere contaminar a la iglesia. Dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago en el capítulo 4, verso 4 lo dice de una manera más radical. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dígame, ¿usted cree que algún enemigo de Dios va a entrar al cielo? Yo le aseguro que no. Pero ¿por qué muchas veces el creyente camina como si el evangelio fuera algo más? El evangelio no es algo más, el evangelio es el proceso que usted está recibiendo en esta tierra para poder consagrar su vida y obtener el fin del camino de la salvación, que es Jesucristo, que nos ha entregado ese regalo precioso en la cruz del Calvario. ¿Entendió eso, amigo? Por eso Dios hace todas estas cosas, no porque quiere que usted sufra, sino porque le está enseñando a confiar en Él. Todas estas cosas que pasamos tienen un solo propósito. Dios nos está enseñando a confiar en Él. El otro problema también por el que Satanás se vale para poder seducir al cristiano son el pecado. La Biblia dice: hemos muerto al pecado. Pero el pecado no ha muerto, sino usted es el que ha muerto al pecado.
Por eso en Hebreos 12:1 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado asedia al creyente, pero la diferencia de antes a ahora es que usted ha sido libertado de la esclavitud. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido, dice, crucificado juntamente con él para destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más. Eso significa que el que peca, peca porque quiere. Usted ya no está esclavizado al pecado, al contrario, usted ha sido ya liberado por el Señor. Quiere decir, ya antes, en el tiempo antiguo, éramos una especie de títeres. Él hacía con nosotros lo que quería. Mas ahora, al recibir a Jesucristo y al ser crucificados con Él en el Calvario, hemos sido totalmente liberados de esa esclavitud. Primera de Juan 3:9 dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no le permite pecar. Eso es lo que significa. Ahora queremos entender cuál es la razón de todo esto. Dios, al hacer todo esto, está creando en nosotros como si fuésemos soldados. Nos está entrenando de tal manera que podamos enfrentarnos contra todas las potestades demoníacas y salir en victoria, entrenando nuestra naturaleza, entrenando nuestra fe, corrigiendo nuestros defectos. Por eso en Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando decimos que la carne es débil, lo decimos de verdad, porque el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Significa que nuestra naturaleza tiene problemas de conducta. Por eso tenemos que estar en buena comunión con Dios para poder someter a esta naturaleza a la presencia y al poder del Señor. Dice 2 de Timoteo 1:7 que Él nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, para someter esta naturaleza rebelde a los propósitos perfectos de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Eso significa que Satanás tiene problemas con usted, porque ahora el poder del Señor está en usted y le permite vivir una vida de victoria, siempre y cuando usted le dé el tiempo necesario para tener una buena relación con Jesucristo, una relación íntima. Él quiere que usted viva de esa manera. Ahora Satanás sabe que el espacio que tiene para atacarle es limitado. ¿Cuáles son sus armas? Para poder entender claramente este mensaje, tenemos que saber por qué lado podemos ser vulnerables. La Biblia dice que Satanás ataca mucho la mente. Romanos 7:22 dice: en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Satanás ataca mi mente. ¿Cómo lo hace? Lanzando pensamientos que no vienen de Dios. ¿Cómo lo hace? Dice Efesios 6:16, envía dardos de fuego. Esos dardos de fuego son los pensamientos del desaliento, el deseo de no orar, el deseo de no congregar, la división dentro de la iglesia y otras cosas similares a estas con las que ataca al creyente para debilitar y resquebrajar su fe. Ese es el propósito, el deseo. Él sabe que al golpear tu mente trata de seducirte. Por eso cuando leímos al principio el pasaje, dice: Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que somos atraídos o seducidos de nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Tenemos que tomar la autoridad del Señor y reprender todo pensamiento que venga a nuestra mente. Por eso en 2 de Corintios 10:5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Usted puede hacer eso. Cuando ve que su mente está siendo atacada con el desaliento, con el desánimo, con todas esas cosas, usted aprópiese de la seguridad que aunque todo lo que le rodea se vea en tinieblas, el Señor está con usted. Usted preocúpese, pero cuando peque, mientras usted esté viviendo bien delante del Señor, lo que le pueda estar pasando, simplemente pregúntale al Señor: ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué estoy así? ¿Qué cosa está pasando conmigo? ¿Cuál es la razón de que me está pasando esto? Usted no se preocupe, que Él es consciente que usted está sufriendo. Pero quiere que le diga algo, y con esto ya quiero terminar. Es que todas este tipo de pruebas y situaciones difíciles por las que Dios nos permite atravesar tienen un límite. Y Dios conoce cuál es ese límite. Él nunca va a exceder tu límite. Por eso en 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir o soportar, y juntamente con la prueba dará la salida. Así que usted no puede decir: ya no puedo, ya Señor, esto es mucho, porque Él conoce tus límites. Él te conoce a ti mejor que tú mismo, pero usted no puede entender eso. Por eso a veces se desespera, porque cuando estamos pasando momentos difíciles parece que estuviéramos solos, pero en realidad no lo estamos. Él está tan cerca de usted y usted no se puede dar cuenta de eso. Él sabe que usted está padeciendo, pero Él está contento que usted mantiene su integridad, su confianza y su fe en Él. Cuando usted se resquebraja, la mano de Dios se paraliza. Dios no puede obrar cuando usted duda. Dios obra cuando usted, a pesar de los momentos difíciles que pueda estar pasando, sigue creyéndole, sigue declarando una palabra de poder, sigue desatando los poderes celestiales y confesando que el Señor peleará por usted como un poderoso gigante delante de los ejércitos del enemigo. Esa es la verdadera realidad por la que usted está pasando. Y otra de las cosas que le tiene que quedar claro al creyente es que las pruebas las pasa el guerrero. Las pruebas las pasa el que es fiel, no el que está viviendo de una manera de doble forma, de doble ánimo. Al contrario, las pruebas no son para el que camina chueco, sino para el guerrero, para el hombre de oración. Por eso en 1 de Pedro 4:12 dice: no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que alégrese. Yo sé que es difícil gozarse en esos momentos, pero tiene que aprender a hacerlo. Tiene que tener la seguridad que lo que le está pasando es un plan divino, un propósito de Dios. Es como cuando los judíos llegaron al borde del Mar Rojo y comenzaron a gritar: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? ¿Fue así acaso? No, lo sacó y los acorraló entre el desierto del mar para abrir el mar por mitad, para aplastar a los carros de guerra de Faraón, para mostrarle su gloria, para hacer conocido su nombre sobre la tierra. Usted es el instrumento para que el nombre de Dios se conozca. Si Él va a sanar su enfermedad en este día, lo hace para que toda la gente sepa que Jesús sigue haciendo milagros. Esa es la intención y el propósito. No es que Él quiera verle sufrir, no es que Él quiera que usted padezca, es que Él quiere revelarse al pueblo de Dios haciendo señales tremendas. Por eso, cuando Jesús peregrinaba por las calles de Capernaum, Samaria y Corazín, el propósito era que todos esos enfermos conocieran el poder de Dios por medio de su Hijo Jesús. Y esa es la realidad y el mensaje de este día y el propósito principal. Y con esto quiero terminar. En el libro de Romanos capítulo 8:37 dice: no importa lo que estemos pasando, dice que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en vez de desanimarse, alégrese, porque Dios está con usted. Preocúpese cuando esté viviendo en pecado. Preocúpese cuando ande mal, pero no se preocupe cuando vengan momentos difíciles.